Entonces, la idea es socializar la línea meteórica local en Boyacá, zona centro. Ese es un trabajo que se realizó en 2016 y, y pues eso, se realizó en el Servicio Geológico Colombiano. Así no pasa. Entonces, a manera de introducción, los isótopos son definidos como átomos del mismo elemento, diferenciándose por el número de neutrones. Hay isótopos estables e isótopos inestables o reactivos. Para ese caso y ese estudio se usaron isótopos estables de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno tiene tres isótopos: el hidrógeno común, que tiene un solo protón, perdón. El deuterio, que es un hidrógeno estable, tiene un protón y un neutrón. Y el tritio, que es también hidrógeno, pero tiene dos neutrones y un protón. De igual manera, el oxígeno tiene también tres isótopos. Tiene el oxígeno 16, que son 8 protones y 8 neutrones. El oxígeno 17, que es muy raro, tiene 9 neutrones y 8 protones. Y el oxígeno 18 tiene 10 neutrones y 8 protones. Estos, para esos estudios se usa la relación un isótopo y el más estable, o sea, en este caso entre el deuterio y el hidrógeno, y en el caso del oxígeno, entre el oxígeno 18 y el oxígeno 16. Estos valores o estas relaciones se normalizan con un estándar internacional denominado BSMOL. Ese es un patrón de agua del océano con un valor promedio. Y todas las mediciones que se realizan en las aguas de lluvia, que en nuestro caso, se relacionan a la medición con ese patrón. Y R, pues aquí es la relación isotópica, como ya comenté, entre el oxígeno 18 y 16 para el caso del oxígeno, y deuterio e hidrógeno para el caso del hidrógeno. La, la composición del agua de lluvia, isotópicamente hablando, está influenciada por diversos factores. Aquí tenemos un listado. El efecto de la temperatura, ese efecto está directamente relacionado con la temperatura a la que se evapora el agua de mar o a la que se forma o a la que condensa en agua de lluvia. El efecto latitudinal es un efecto que está relacionado con las latitudes en las que se toma o la que se precipita el agua, y es un mapa donde nos muestra que a latitudes cercanas a cero los isótopos son más pesados que a latitudes mucho mayores. Es un caso para el oxígeno 18. Miramos que en latitud cero encontramos valores de 0 a menos 2 per miles, y ya a latitudes de 60 ya tenemos valores de entre 26 y 30, entre menos 26 y menos 30 per miles. El efecto de continentalidad es otro que tiene influencia en el agua de lluvia, y es, como ya mencioné, el agua tiene isótopos pesados, está en 0 per miles, y a medida que se adentra en el continente se van haciendo mucho más ligeros los isótopos en las aguas de precipitación. Por ejemplo, aquí pasa de 0 a una primera lluvia de menos 3 en oxígeno y menos 14 per miles en hidrógeno, en deuterio, perdón. En la segunda lluvia ya están mucho más ligeros, ya tiene menos 31 per miles en deuterio y menos 12 en oxígeno 18. Otro efecto es el efecto de la altura. Ese efecto está relacionado a una menor escala y está relacionado con la altura a la que precipita el agua de lluvia. Aquí como se ve en la gráfica, a una altura menor tenemos isótopos más pesados que a elevaciones mayores. Eso está relacionado también con el efecto Rayleigh, donde donde cuando llueve hay un fraccionamiento isotópico a medida que va cayendo el agua de lluvia. Los isótopos más ligeros van quedando en el ambiente, se van desprendiendo de la gota de agua, quedando los más pesados, los que caen al final en las alturas inferiores. En elevaciones mayores, pues ese efecto no tiene tanta influencia y por eso queda más ligero al final. Y finalmente el efecto de cantidad, que está relacionado con la variación estacional y tiene que ver mucho con el periodo de lluvias. Y a lluvias mayores, pues mucha mayor cantidad de agua, van a estar muchas más ligeras esas aguas de precipitación. Ahora luego, en 1961, se tomaron aguas que representaran todas las variaciones que tiene el agua de lluvia en precipitación, y se construyó lo que se denomina la línea meteórica global. Esa es una función de todos los resultados
En el 2008 se hizo una revalidación, también pues lo hizo la OIEA, pero la variación consiste básicamente en el equipo de medición, ya que pues la tecnología avanzó, pero básicamente sigue siendo muy igual la línea meteórica global. Ahora bien, para el diseño de la red de la línea meteórica local en Boyacá, zona centro, el diseño se hizo con la participación de los grupos de investigación de recursos geotérmicos, de exploración de aguas subterráneas y los laboratorios de aguas e isótopos estables del Servicio Geológico Colombiano. La red se conformó de 28 estaciones o totalizadores de agua lluvia. Esos estaban conformados por un embudo de 23 centímetros conectado a un tubo de PVC. Ese tubo en el interior de un recipiente de 60 litros se tiene otro recipiente de 20 litros con aceite mineral para evitar la evaporación del agua y la lluvia al caer por el embudo pues se mantenía en los recipientes de 20 litros. Esa es una foto de una de las estaciones que se instaló. También se tomaron muestras mensuales en cuerpos superficiales de agua, 12 en ríos y uno en una represa. Y el tiempo de muestreo fue desde agosto del 2014 a noviembre del 2016. Esa es la red que se conformó al final. Para ubicarnos, por acá queda Tunja, acá queda Quitania, por acá Zapaipa. Y pues es una red de aproximadamente, son, no sé, 60 kilómetros tal vez. Y pues es una red que conformó muchos municipios y muchas elevaciones. Sobre todo se estableció así, teniendo en cuenta la elevación de cada una de las estaciones, porque como vimos, la elevación de cada muestra tiene una influencia en la isotopía del agua que se va a medir. Como resultados tenemos, esos son promedios de todas las precipitaciones que se midieron en todo el tiempo de estudio. Se observan picos en abril y noviembre. Esos son resultados de estaciones individuales ya. Se compararon para control de calidad con estaciones del IDEAM, donde pues observamos que tienen un comportamiento muy pues, similar. En algunos casos, como esas dos estaciones, aunque la diferencia en volumen de agua colectada es evidente, lo que miramos son los patrones de comportamiento porque esas estaciones IDEAM y las estaciones de toma de muestra estaban a una distancia pues relativamente grande. Y pues eso se explica las diferencias en las cantidades. Se midió también el efecto de la cantidad. Estos son resultados para una estación. Aquí se comparan contra la línea meteórica global. Esos resultados que están acá son en una temporada de lluvia y esos que se encontraron acá fueron obtenidos en temporada seca, evidenciando la influencia de los periodos de lluvia o periodos secos en la recolección de las muestras. Esto es para la misma estación también, donde se evidencia que a mayores precipitaciones tenemos isótopos más ligeros y en temporadas secas tenemos isótopos más pesados. En general así se comportaron todas las estaciones. Esos son los resultados, ese es el promedio de la precipitación y esos son los resultados individuales para las estaciones instaladas. Tanto en deuterio como en oxígeno 18 se evidencia el comportamiento, pues se evidencia el efecto cantidad en la toma de las muestras. Finalmente, evaluamos el efecto de altitud. Tenemos una pendiente negativa, como se espera. Tenemos una variación de datos, una dispersión de datos que, aunque es grande, se justifica en que el área es una zona con una topografía pues, bastante accidentada y tiene elevaciones desde los 2.500 casi hasta los 4.000, entonces se justifica un todo, pero se encuentra igual un gradiente vertical de composición de 1,71 per miles para el deuterio por cada 100 metros de variación y 0,21 per miles para el oxígeno 18 también por cada 100 metros de variación. Finalmente, con el total de los datos, que se recolectaron 931, se hizo un descarte de datos anómalos
ya sea en algunos casos, por combinación de la muestra con el aceite o excesos de deuterio. Al final se tomaron 784 datos. Eso nos da para en la zona de Boyacá Centro una línea meteórica local de 7,9. Aquí sería deuterio, 7,9 veces el oxígeno 18 más 10,4, que sería pues muy similar a la línea meteórica global. Pero si tomamos los datos y construimos, ya no en toda el área donde se hizo el estudio, sino que zonificamos al área, en ese caso al área geotérmica, que sería ese pedacito de acá, aquí más cerca. Aquí solo usaríamos alrededor 7 estaciones, que sería el área geotérmica de Paipa, se ubica más o menos aquí en ese espacio. Aquí salen los manantiales termales. La idea con eso es encontrar la recarga de esos manantiales termales que aquí emergen. Entonces, con eso realizamos un tratamiento similar a lo hecho con todos los datos en toda el área. Encontramos ya menor dispersión, un gradiente vertical de composición de cada 100 metros de 4,83 per mil para el deuterio y 0,59 para el oxígeno 18, los cuales son muy buenos. Ya les explico ahora por qué. Antes, en estudios anteriores, en el 2002 habían estimado la recarga de los manantiales de agua fría en Paipa y se estableció a 3.500 metros sobre el nivel del mar por Alfaro en el 2002. En 2012 se estableció la recarga entre 2.800 y 2.900 para los manantiales termales del área. Y con ese estudio y usando los datos de la base de datos del Servicio Geológico, se tomaron los datos de isótopos de manantiales fríos y manantiales termales, se tomó la línea meteórica local construida para el área geotérmica de Paipa, y así observamos, la global es 8 más 10, y aquí tenemos 7, 7 más 7, así se evidencia una variación. Y así, usando los datos de los manantiales y mirando la línea de tendencia, aquí en el cruce de la línea de tendencia con la línea meteórica local, encontraríamos la lluvia que recarga a esos manantiales. Esa estaría a menos 70 per miles en deuterio y a menos 10 en oxígeno 18. Esos valores los usamos con el gradiente vertical que encontramos y tendríamos una recarga estimada para el deuterio en menos 70 con esa ecuación a 3.000 metros sobre el nivel del mar y a 2.900 con el oxígeno 18. Esto llevado al área geotérmica y haciendo un perfil de elevación en toda el área, encontraríamos que las áreas que cumplirían con el parámetro de elevación calculado tendría dos áreas. La primera sería acá, donde si nos hacemos como observadores desde ese lado, teniendo aquí Paipa y el lago de Sechagota a la derecha, tendremos aquí el sinclinal de los medios. En esa área, la lluvia que caería tendría un movimiento hacia ese lado, sí caería por acá, y esa podría recargar los manantiales, la que caería hacia ese lado. Ahora, esa que caería hacia el lado, aunque serviría por el parámetro de altura, se encontraría con una barrera hidráulica, que es el río Chicamocha que atraviesa aquí, lo que impediría el paso de esas aguas a la recarga de los manantiales. Siendo así, nos quedaría la segunda área, que sería acá. Esa área, bueno, aquí se sabe, esa es el área geotérmica. Acá está el lago Suchagota. Y aquí tenemos el anticlinal Sosa Toledo, que es el que cumpliría con el parámetro de elevación calculada para la recarga de los manantiales con un movimiento del agua hacia acá y dado que el terreno está basculado hacia el norte, ayudaría a la recarga de los manantiales en el área con las lluvias desde acá. Y aquí termino, no sé si tienen preguntas.
Muchas gracias, Jason, por tu presentación. Estuvo muy entretenida y muy clara. Muchas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta. Por el chat no veo que hayan escrito ninguna. Parece que no, Jay. Bueno, o entendieron todo o no Dos. entendieron. Sí, ya, acá apareció una pregunta. Em, Camilo Matiz te pregunta, ¿se tiene contemplado hacer más redes en otras áreas geotérmicas? Se ha contemplado, sí, pero dado que es un nivel de participación en campo tan fuerte porque es un muestreo mes a mes, pues en un futuro cercano no se ha pensado en realizar así, pero sí se tiene pensado hacer en algunas otras áreas, pero no en un futuro tan cercano, por la intensidad del campo y por el tiempo de dedicación a cada área. Entonces, Ok. Oscar, bueno, Daniel Ablesen te pregunta, ¿dónde se realizaron los análisis de isótopos? ¿En el mismo Servicio Geológico Colombiano o se envían las muestras a otros laboratorios? sí, todas las muestras se analizaron en el Servicio Geológico, en el Laboratorio de Isótopos Estables del CAM, pero también para asegurar los datos se hizo un ejercicio de comparación con el OIEA y bueno, todos dieron bien y pues aseguró que todos los datos estén bien. Pero en general en el servicio, sí. Ok. Y Oscar nos pregunta, quizás lo comentaste, pero si no, ¿cuál es el volumen anual de precipitación en la zona? En Boyacá, si me regala un minutito que tengo el dato aquí. Claro. Son cerca de 911 milímetros anuales en Paipa. Listo, Jay. Te felicitan, que muy buena tu presentación. Bueno, que muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Ay, sí, acá hay una más. Francisco Rojas pregunta, ¿este estudio también abarca algo de la red geotérmica de ISA o solo es de la región de Paipa? Sí, no, ISA también está incluido, sí, no, pero se ha incluido en toda la zona de Boyacá Centro y no se hizo para ISA el ejercicio de separar la zona como tal, pero sí está incluida en todo el área de estudio de la zona centro de Boyacá. Listo. Y Camilo nos tiene otra pregunta y es ¿qué implicación tiene la línea meteórica local de Paipa Centro del modelo conceptual del área geotérmica? ¿Qué implicación tiene dentro del modelo? Ayudó a establecer la zona de recarga de la lluvia, porque para el modelo es importante tener la zona de circulación y sí, ayudó mucho a determinar dónde se está recargando todos esos manantiales en toda el área geotérmica. Listo, Jay. Muchas gracias. Clave, Sí, señor, así es. importante. Sí, señor. Bueno, entonces si no hay más preguntas, agradecemos a todos los asistentes por su compañía y su participación.
en el seminario de Jason el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes por haber escuchado.